Vamos a meter con un asunto que tiene conmocionada a toda la Argentina, América Latina y al pueblo uruguayo principalmente, que es la muerte de Pepe Mujica. Estamos en comunicación con Marcelo Stefanel. Él lo conoce muy, muy bien a Pepe Mujica. Fue amigo de él, integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y está en comunicación con nosotros. Marcelo, ¿cómo estás? Te habla Carla Pelliza. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos, Marcelo, en este día tan especial. Primero, consultarte cómo estás vos, ¿no? Con esta noticia, y que nos cuentes un poco cómo era Pepe, vos que lo conociste. Mirá, francamente, estoy muy triste. Me cuesta hablar, pero bueno, es cuestión de tratar de superarlo y en homenaje a Pepe, tratar de dar testimonio. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te llevas de él? ¿Cómo era? ¿Qué mensaje te llevas, ¿no? De tanto tiempo compartido. Y bueno, un referente continuo. El viejo yo lo conocí, mirá vos qué cara dura, ¿no? Le decía al viejo cuando él tenía 35 años, yo tenía 20, ¿no? Pero, claro, y él me decía, pibe o gurí, bien expresión acá del Río de la Plata, ¿no? En plena guerrilla lo conocí, y en un momento, fue mi jefe, pero viste la relación jefe subordinado en el MLN, más o menos como la de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Uh-huh. Por más que fueran caballero y servidor, eran dos amigos, dos hermanos. Claro. Y lo conocí en la época ya muy dura, cuando ya comenzó la derrota del movimiento en pocos meses. Él cayó un poco antes que yo, fue detenido en principio de agosto de 72, y yo el 12 de agosto de 72, y casualmente estuvimos en la misma unidad militar, compartimos torturas y todas esas cosas feas de la lucha. Y después estuvimos juntos en el penal de Libertad, uh-huh, hasta que a él, acá en la jerga lunfarda de preso, se dice flautear, cuando lo sacaron del penal junto a 8 compañeros más como rehenes. O sea que si tuvieron de a 3 en distintos cuarteles, trillando durante 11 años, en pozos, aljibes, una vida horrible, que ellos lo dejaron un testimonio con un libro maravilloso de hace muchos años, que se llama Memorias de Calabozo, que después hizo película, ¿no? La noche de 11 años se llama el film, y me vengo a reencontrar con él el día antes de la amnistía, de la liberación, cuando salimos los últimos 40 y poco presos. Salimos del penal de Libertad, recién ahí nos pudimos dar un abrazo después de tantos años, y después en Conventuales, que fue la conferencia, salimos derecho al convento de los hermanos franciscanos en Montevideo. Ahí dimos una conferencia de prensa, pues ya estábamos de acuerdo en anunciar públicamente que abandonábamos la lucha armada y nos íbamos a dedicar a la vida política legal, siempre y cuando se cumplieran con todas las condiciones de libertades individuales y la democracia formal liberal, ¿no? Uh-huh. Y todo ese año 85 fue un año de mucha militancia para unificar el movimiento y tratar de unificar la máxima masa posible de luchadores. Marcelo, Gaby te saluda, gracias por estar charlando con nosotros. En esto me detengo un cachito, esto que es justo último que estás contando, y es en el 85, digamos, cuando ustedes se reencuentran, que charlan acerca de dejar, abandonar la lucha armada, y empezar, digamos, un camino de la legalidad hacia, digamos, la conquista del poder. ¿Cómo fue esa charla? Y, digamos, ¿qué se saca de limpio de, digamos, toda la etapa de la lucha armada? Mirá, yo creo que tanto en la cárcel, que estaban muy aislados, como ellos, que estaban peor aislados, como la gente del exilio, las derrotas siempre traen grandes análisis, grandes retrospecciones y también mucha lucha ideológica. Pero creo que hubo en cada lugar una especie de casi coincidimos en las mismas conclusiones en cuanto a que había que apostar volvía a la democracia, ¿no? Uh-huh. Apostar a la democracia y a la lucha legal.
Y cuando salimos nos reencontramos antes de la convención, ya había casi una mayoría que pensaba eso, y comenzaba además un larguísimo proceso de acumulación de fuerzas que lo apostamos yendo a los barrios, yendo a lo que llamábamos las mateadas, a tomar mate en una plaza con toda la gente que se quisiera arrimar, ¿no? Y eso lo hicimos en las ciudades, tanto en Montevideo como en las ciudades del interior. Y ahí el Pepe demostró, por primera vez lo vi en vivo, ¿no? Me di cuenta de la capacidad de comunicación que tenía. Enorme, enorme. Porque en una plaza cualquiera, sea en un barrio bacán, como en un barrio de clase media, como en un barrio periférico, en las plazas, el Pepe tomaba el micrófono y la gente quedaba atrapada, ¿no? Bueno, esa ha sido la característica fundamental del Pepe, un gran comunicador, ¿no? Un gran comunicador que enamora con sus ideas, con su rompesquema, otra característica del Pepe, antidogmático, ¿no? Rompesquemas, y ahí empieza un proceso lentísimo. Cuando el Pepe sale presidente en 2009, votado por inmensa mayoría, algunos periodistas decían, ¡qué milagro! El milagro uruguayo. No era un milagro. Era el resultado de un trabajo de años, paciente, enfrentando las contradicciones diarias, las contradicciones internas, las contradicciones con los sectores más tradicionales del Uruguay, más conservadores, ¿no? Cosa que él también logró. Ese es un mérito personal. Él, desde que entra diputado y después senador, hizo un trabajo a nivel parlamentario que se ganó el respeto de todos. Entonces, mirando los detalles de su evolución política y de su práctica política, es lo que explica lo que hoy es el Pepe. Y teniendo en cuenta esto, Marcelo, que contás, ¿no? Que hubo todo un laburo, toda una militancia, toda una historia. ¿Qué es lo que te parece más destacado de lo que hizo Pepe, tanto como presidente como en sus cargos legislativos? También fue ministro. Vos, si tuvieras que decir, bueno, destaco esto, me parece que ahora también las generaciones que quedan tienen que luchar por esto otro, que nos quedó pendiente. Sí. ¿Cuál es el balance que haces? Mira, el discurso del Pepe cuando asume el 1 de marzo, primero en el Parlamento y después en la plaza pública, fue educación, más educación, más educación. Esa fue su consigna, que en parte lo logró, pero en parte fracasó, porque es muy difícil en las sociedades lograr unanimidades, ¿no? Ya sea por un problema cultural como por un problema económico, ¿no? El Uruguay es un país pobre, pese a que ha crecido. Tú fíjate, cuando asume el Frente Amplio en 2005, el PBI del Uruguay era 16.000 millones de dólares, hoy es 60.000 millones, ¿no? La renta per cápita del Uruguay es de las mejores hoy de América Latina, pero pese a eso, la inequidad, las desigualdades, la pobreza infantil, no logramos superarla 100%. Y esa siempre fue la obsesión de él. Y creo que eso es lo que me deja. Hay que seguir en ese trillo. Claro. Apostar a la educación no como un gasto, como una inversión, ¿no? Le decía de las últimas conversaciones que tuve con él, le dije, viejo, hay que apostar también al conocimiento científico. El método científico hay que enseñarle a un niño desde la preescolar, con cosas prácticas, sencillísimas, que la incorporen como método de análisis de la realidad desde que son pequeños. Así como José Pedro Varela, al fin del siglo XIX, acá en Uruguay, concibió la escuela laica, gratuita y obligatoria para todos, ¿no? Y en la escuela nos sentábamos los niños pobres con los niños ricos, en la misma escuela pública, en el mismo banco, ¿no? Así se forman demócratas, así se hace la democracia. Y lo mismo en estas épocas con más razón, la educación tiene que ser a todo nivel y igualitaria, ¿no? No puede ser que las escuelas privadas sean mejores que las públicas. Claro. Y no puede ser que los legisladores sigan viendo como un gasto la educación. No es un gasto. Es la única forma de asegurarse una sociedad republicana y democrática. No hay otra. Y el Pepe tenía esas ideas muy firmes. Marcelo, te pregunto dos cosas que a nosotros nos impactan bastante.
desde Argentina, que es, primero, esa consecuencia durante toda su vida en relación a la austeridad, a ser y parecer, exacto, digamos, exacto. a tener una mirada muy crítica sobre el excesivo consumismo. Y otra cosa que te pregunto en la misma es esta idea de un político que finalmente se retira de los cargos electivos, que termina siendo consejero de alguna manera porque todo el mundo lo iba a ver al Pepe, pero se retira su chacra, vuelve a su oficio, que tengo entendido que eran las flores, ¿no? Sí, él era un agricultor de flores. Mira. También tenía sus canteros de zapallo, ¿no? Y de tomates. Tiene una huerta muy grande. Claro. Y cuando estaba muy rayado, viste, muy enojado, muy ofuscado, agarraba el tractor y salía a arar un pedazo de tierra. Claro. Y él decía que la gente podía vivir con poco, que no hacía falta tanto. Exacto. Por ahí tuvimos una charla una vez muy interesante. Digo, yo dije, viejo, yo estoy de acuerdo contra el consumismo, ¿no? Que es la esencia del capitalismo hoy, ¿no? Inventar necesidades para que se siga produciendo. Pero también tiene la otra contraparte. Si mañana bajas el consumismo, va a aparecer el desempleo. Yo sé que te indigna que se vendan 50.000 autos 0 kilómetros por año en Uruguay. Te digo, viejo, pero no te olvides de que esos 50.000 son una recaudación de $1.000 millones de impuestos. ¿Y qué te decía él? Y bueno, me decía, tenés razón. Esa es la contradicción que tiene el capitalismo. ¿Cómo superarlo? Y bueno, vamos a pensarlo, vamos a investigar. Vamos a hacer propuestas, vamos a poner a gente que sabe de economía, ¿no? Que sabe de ingeniería económica. Entonces, no digo, al final siempre nos reíamos, que somos como los médicos, nos pasamos haciendo diagnóstico. Pero ¿cuál es la terapia? Marcelo, sé que tenés otros compromisos, así que te voy a hacer la última. ¿Te está sorprendiendo o no la repercusión que tuvo el legado de Pepe primero, pero hoy la cantidad de gente que vemos que está acompañándolo en el último adiós, repercusión mundial, saludos, la verdad, de todos los arcos políticos de todos los países? ¿Te sorprendió, te impactó esto o te lo esperabas? Vos sabés que lo esperaba, pero aún así me impacta. Porque entre lo que uno supone que va a suceder y lo que sucede, es enorme la diferencia. Es enorme vivirlo así, en carne propia, ¿no? Vienen 11 delegaciones extranjeras, ¿no? Vamos a tener 2 días muy intensos y bueno, pienso que se lo merece el viejo. Él está cosechando lo que sembró. Claro. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutitos con nosotros. A ustedes, abrazo grande por ahí. Otro para vos. Abrazo. Marcelo Estefanel, amigo de Pepe Mujica, estuvieron juntos detenidos, fueron tupamaros, formaron parte del movimiento, charlando con nosotros, ¿no? Contándonos un poco cómo era él, y uno se lo imagina, ¿no? Enojado y agarrando para irse a agarrar un poco de la tierra, y estos pensamientos que muestran lo que veíamos hace un rato de él, una persona despojada que entregaba prácticamente todo su sueldo a los sectores más vulnerables, que decía se puede vivir con poco, no hace falta matarse para trabajar, acumular, pero del otro lado vos tenés un capitalismo que genera puestos de trabajo de ese modo, con el consumo, con la producción, no exento de contradicciones, por conversaciones supuesto. Muy apasionantes, porque bueno, además él también, Marcelo, también una persona muy, muy formada, muy política, así que debieron haber salido cosas muy interesantes de ahí. 6 minutitos nos están separando ya de las 11:30.